Estimados, ¿cómo les va? Soy Maxi. ¿Se acuerdan recién cuando les dije que íbamos a tomar un transformador como este? Y vamos a conectarlo a 220 volts, en este caso, y de acá obtener su salida, que son 15 volts. En este caso es 15 más 15 porque tiene dos secundarios unidos por un tap central que ahora les explico qué es. Pero este transformador dice acá 220 volts y con dos cables, y del otro lado dice 15 más 15 volts. Bien, ¿cómo podemos comprobar eso? ¿Cómo sabemos que esto es el primario y este es el secundario? Lógicamente, les voy a enseñar ahora después a medir la bobina en el próximo video con un tester, con un multímetro. Pero antes quiero que tengan una herramienta muy importante que se llama lámpara de prueba o lámpara serie. Les explico cómo es. Acá tenemos una lámpara, ¿de acuerdo? Con dos conectores. Esta lámpara tiene que ser incandescente, de halógena o incandescente común. Las antiguas, ¿recuerdan las que tienen el filamento? O las más modernas que tienen un halógeno que tiene adentro un alambrecito. Pero en realidad la lámpara es así y tiene la rosca común. ¿De acuerdo? Necesitan conseguir esta lámpara porque con LEDs para esto no les va a servir. Estas lámparas son difíciles de encontrar, pero hay todavía. ¿De acuerdo? Hay. Toman una lámpara común y ¿qué se llama colocarla en serie? Bueno, acá tenemos 220 volts de la toma corriente. Acá colocamos un enchufe, un toma corriente. Conectamos acá un cable directo y el otro cable lo traemos acá y acá colocamos unos caimanes de prueba. ¿De acuerdo? Como estos. Así. ¿Está? Esto va a una lámpara de prueba que ahora les voy a mostrar. Y acá está la lámpara común, un cable unido, y acá los dos cables. O sea, si yo uno estos dos cables, la luz va a encender. O sea, porque cierro el circuito, cerramos el circuito acá y va a encender. Va a encender con 100 vatios, 90, 70, la que consigan. 70 vatios es suficiente para pruebas con transformadores. Ahora, si hay un cortocircuito, como miramos acá, la luz va a encender al máximo. Eso quiere decir que hay una resistencia muy chiquita acá. Que acá hay una resistencia muy chiquita, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Entonces va a lucir lámpara fuerte. ¿De acuerdo? Antes de probar el transformador, probamos la luz. Enciende muy fuerte. Bien, ahora lo ponemos en el transformador. No enciende nada o enciende muy poco, es porque es correcto. ¿De acuerdo? Si enciende muy fuerte, es porque la resistencia es chiquita. ¿Y por qué la resistencia es chica? Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a tomar el transformador y vamos a medir estas puntas. Vamos a sacar, que me olvidé de pelarlas. Ahí está. Tomamos el multímetro que tenemos acá. Lo ponemos en la escala de ohmios. Bajo, 600 ohmios, la más chica que tenga. Y medimos el primario. Nos tiene que marcar una resistencia muy alta. Debería al menos. Miren, ¿ven? 185 ohms. Es una resistencia alta. O sea, si yo conecto una lámpara de serie acá, va a pasar la lámpara a través de 180 ohms. O sea, va a disminuir bastante su luminosidad. Prácticamente o nada, dependiendo de la lámpara. Ahora, si yo mido acá, que es el secundario, esta bobina es mucho más corta. Ahora les las dibujo por qué. Vamos a medir. 3 ohms tenemos. Y en el punto medio, 1 ohm,5. ¿Lo ven? 1 ohm,5 y 3 ohms. Bien, ahora pasamos de vuelta a la pizarra. Ya tenemos identificado la resistencia más grande. O sea, tenemos un transformador. La resistencia más larga, que tiene muchas espiras, tiene, no me acuerdo, 300 ohms era, algo así. Una cantidad alta. O sea, ohms, una cantidad alta. Tenemos el núcleo de hierro y después tenemos una resistencia, acá, perdón, una bobina más corta, de esta manera. Y en el punto medio tenemos un tercer cable. O sea, de acá a acá tenemos 3 ohms y de acá a acá tenemos 1.5. ¿Recuerdan? Porque era más chiquito. Esto nos permite a nosotros poder
diferenciar cuál es el primario y cuál es el secundario. Siempre que tomen un transformador y tengan varios cables, primero tienen que identificar esto. Porque si lo colocan al revés, si ustedes colocan acá un voltaje, por ejemplo 220 volts, la resistencia está en baja y el alambre obviamente no va a ser tan grueso para soportar una resistencia tan baja y lo que va a hacer es quemarse. Va a empezar a calentar hasta que se quema. Y aparte de este lado van a tener la multiplicación de corriente. O sea, si acá tienen 220 volts y salen 9, si acá ponen 9 volts, acá le salen 220. Pero 9 volts, no 220. Pues ponemos 220 volts acá, de acá tienen que salir como 2000. Lo más probable es que se queme el transformador. O sea, no es lo más probable, se les va a quemar. Entonces, para evitar eso, con la simple lámpara de prueba, probamos con serie acá. Probamos acá, la luz, al tener una resistencia alta, no va a lucir, o va a iluminar muy poquito. ¿De acuerdo? Muy poquitito. Acá, como la resistencia es muy baja, tenía 3 ohms nada más, la luz va a iluminar muy fuerte. Eso nos va a permitir nos va a mostrar en realidad que el transformador, aparte de funcionar el transformador, sabemos que está funcionando correctamente. Y entre estos dos no hay comunicación. O sea, probamos con el multímetro y lo vemos. ¿De acuerdo? Entonces, ya que sabemos cómo funciona el transformador, ahora les voy a mostrar cómo funciona la serie real. Vamos a tomar el transformador, lo vamos a colocar en la lámpara de serie. De esta manera. Esto está desconectado, por eso lo tengo en las manos así, ¿eh? Nos cercioramos muy bien que esto esté abierto así y encendemos la corriente. Les muestro la lámpara. ¿Ven? No luce nada. Absolutamente nada. ¿De acuerdo? Si yo uno estos cables, no sé si alcanzan a verlo, el reflejo o no, pero si yo los uno, la lámpara prende muy fuerte. Pero aquí el transformador ya está funcionando. Si yo mido ahora con el multímetro, ponemos en voltaje alterna, ¿está? De acuerdo, voltaje alterno. Recuerden este simbolito, el de alterna. Si yo mido acá, tenemos que tener 15 voltios. Y entre los dos extremos, 30. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Yo toco con los dos dedos así porque tengo un transformador de aislación a todo esto. Recuerden tener un transformador de aislación en su taller porque les va a salvar la vida. Recuerden que hay un capítulo, si no búsquenlo en mi lista de reproducción, que se llama transformador de aislación. El transformador de aislación lo que hace es separar. Es un trafo igual que este, pero gigante. Y de 220 a 220. Entonces me aísla de que yo sufra algún golpe eléctrico. Puedo tocar de a un cable que no va a pasar nada. Lo mismo con estos. Ahora, como ya hemos identificado el transformador cuál es secundario y cuál es primario, midamos de vuelta y vamos a tomar uno de los primarios y vamos a ver que tenemos 15 volts. Y ahora vamos a probar los hertz. ¿Ven? 50 ciclos por segundo. Muy bien. Ahora en el próximo video que ya tenemos identificado un transformador, vemos cómo funciona, cómo identificar primario y secundario, que es fundamental. Vamos a ver cómo funciona con un diodo. Lo vamos a probar en el protoboard y vamos a mirarlo con osciloscopio. Y ahí vamos a comprender cómo funciona un osciloscopio y cómo probarlo. ¿De acuerdo? Les recuerdo algo más. Yo cada video que hago, como este, lo hago explicando una pequeña parte del transformador. El transformador es mucho más complejo. Al igual que el osciloscopio y el inyector de señales y demás. Yo les explico lo básico para que entiendan cómo conectar una lámpara serie para ya poder hacer una prueba pequeña y cómo rectificar un básico. Después, videos más adelante, cuando estemos más prácticos, vamos a utilizar 4 diodos, vamos a utilizar filtros. De a poquito vamos a ir viéndolo. Les agradezco por estar acá y por favor suscríbanse al canal, así me motivan a seguir colocando videos. Muchas gracias.